Bueno, señores, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a este seminario promocional del Diplomado en Ingeniería Estructural de Edificios y Puentes de Concreto Reforzado, que al final de esta sesión vamos a estar comentando bastante sobre lo que vamos a tratar en ese diplomado en su versión online del 2019. Pero este seminario que los trajo hoy trata básicamente de la comparación entre el análisis sísmico estático y el análisis sísmico dinámico. Esto es como parte 1 de este seminario. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Como una parte 2 va a quedar el diseño sismorresistente de columnas de concreto reforzado, que básicamente son dos seminarios promocionales por ahora asociados al Diplomado de Ingeniería Estructural de Edificios y Puentes, ¿okay? De concreto reforzado. Entonces, bueno, el día de hoy, como les comenté, vamos a tratar sobre la comparación del análisis sísmico, estático y dinámico. Son dos métodos que están incluidos en la mayoría de las normas sismorresistentes de los países a nivel mundial. Incluso en Latinoamérica son básicamente los dos métodos que la mayoría de los profesionales y los códigos normativos muestran información, ¿okay? Entonces, con respecto a esto, son dos métodos de análisis elástico, donde vamos a tratar su aplicación, su desarrollo también en un software de cálculo, su comparación, y vamos a enfocarlo esta vez de forma aleatoria sobre la norma peruana E30, ¿okay? Con la intención de discutir esa norma. Vamos a comentar todos los parámetros sísmicos, su filosofía, su influencia en el diseño de estructuras de concreto reforzado. Vamos a aplicar ambos métodos y vamos a comparar los resultados. Y en cierta parte de la explicación vamos a tratar varias cosas de normas de Latinoamérica para establecer la comparación, ¿ok? Esto obviamente va a estar profundizado en el diplomado. Vamos a tocar la mayoría de las normas que existen en Latinoamérica para poder entonces no compararlas desde el punto de vista de, de número de resultados, sino básicamente dentro de su filosofía. ¿Qué filosofía de diseño sismorresistente o análisis sísmico o parámetros toman en cuenta para poder estimar una fuerza sísmica aceptable? Entonces, bueno, a cualquier cosa van acumulando las preguntas en el foro, en el chat, perdón, y al final de la sesión la discutiremos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta comparación del análisis sísmico estático y dinámico. Como les comenté, vamos a iniciar con la normativa, vamos a enfocar esta comparación utilizando los parámetros y el análisis sísmico estático dinámico que está contemplado en la norma técnica E030 del diseño sismo resistente del Perú, y en su preámbulo comenta que los sismos son fenómenos naturales que se repiten con determinada frecuencia dependiendo de su intensidad. La integridad de las personas, así como las inversiones en obras que realizan tanto el Estado como las personas y empresas, debe ser preservada en la medida de lo posible. Y como práctica mundial, se le asigna a las edificaciones una vida económicamente útil de 50 años. Es prácticamente incluso uno de los factores que interviene en el sismo de diseño, donde la mayoría de las normas utilizan para diseñar, por ejemplo, edificaciones o estructuras comunes. Y en ese lapso se pueden producir muchos sismos, incluso pueden ser leves, unos más moderados que otros, y quizás un sismo severo. Entonces les traigo una clasificación de sismos del año 2000, prácticamente todavía tiene vigencia, a pesar de que algunos códigos o en algunos documentos cambian algunos nombres. Básicamente sirve para entender el concepto, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de niveles de diseño sísmico, ¿okay? O niveles de sismo. Tenemos un sismo frecuente, por ejemplo, que está asociado a un periodo de retorno de 43 años, con una probabilidad de excedencia del 50% en 30 años. Y su objetivo del desempeño de la estructura es un límite o un estado límite de operatividad. Tenemos un sismo ocasional que ocurre una vez cada 72 años con una probabilidad de excedencia del 50% en 50 años. Y su objetivo de desempeño de esa estructura para diseñar antisismo es tener un control de daño. Y ya lo vamos a revisar esquemáticamente, ¿no? Tenemos un sismo raro. Ese básicamente es el sismo de diseño que contemplan la mayoría de las normas o la mayoría de los códigos de diseño sismo resistente. Es un sismo que ocurre una vez cada 475 años con una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. Y su objetivo en el nivel de desempeño es garantizar esa edificación o esa estructura una seguridad estructural. Tengo un sismo muy raro, pudiéramos incluso asociarlo a un sismo severo, que ocurre
cada 970 años, tiene una probabilidad de incidencia del 10% en 100 años, y prácticamente su nivel de desempeño es la prevención del colapso. Y vamos a ver cómo los factores del parámetro sísmico, o realmente todos los parámetros sísmicos en función a sus factores, a veces determinan y juegan con respecto a cada uno de estos sismos. Pero por lo general las amenazas y muchos parámetros de ubicación rápida que establecen los códigos normativos están asociados a ese sismo de diseño que ocurre una vez cada 475 años con una probabilidad de incidencia del 10% en 50 años de la vida útil de la edificación. Y un poco para entender este concepto, entonces vamos a revisar una gráfica donde en el eje Y tenemos una fuerza lateral P, vamos a decir que esta fuerza es el cortante en la base de una edificación, y en el eje de las abscisas o en el eje X tengo el desplazamiento lateral en el tope. Entonces, si yo voy incrementando esa fuerza en la base, se va generando entonces un desplazamiento en el tope de la edificación, yo puedo encontrarme un primer estado límite, un estado límite de operatividad. Incluso este que está aquí, lo vemos como objetivo del nivel de desempeño cuando analizamos estructuras para sismos frecuentes que ocurren una vez cada 43 años, con una probabilidad de excedencia del 50%. Claro, como el tiempo, el periodo de retorno es sumamente pequeño, y es un sismo frecuente, tiene una alta probabilidad de ser excedida, por ejemplo, la aceleración en la base que registra ese sismo. ¿Okay? Entonces tengo un estado límite de operatividad, vamos a ver qué representa. Son aquellos que pueden afectar el correcto funcionamiento para el cual fue proyectada la edificación sin perjudicar su capacidad resistente. Típicamente para cargas gravitacionales, en adición a la capacidad portante, en la norma se establecen límites de flecha de fisuración visible. En los casos de acciones sísmicas se asocia a daños menores en elementos únicamente no estructurales. Incluso veo esta pendiente, prácticamente hay un comportamiento muy parecido al lineal elástico, y prácticamente es un temblor que se percibe y que prácticamente no genera daños comprometedores, ni en elementos estructurales ni en elementos no estructurales. Luego, si sigo incrementando esa fuerza o esa cortante en la base y sigo aumentando obviamente ese desplazamiento lateral, ya empiezo a ver cómo puedo avanzar de un estado límite de operatividad a un estado límite de control de daños. Y en el transcurso de ese viaje me encuentro varios cambios de pendiente, es decir, ya aquí empezó la pendiente inicial a degradarse en función a estos puntos, y quiere decir entonces que ya estamos evidenciando algún tipo de daño estructural. Entonces, este estado límite de control de daños es aquel en el cual los efectos de la acción sísmica están limitados a ciertos niveles de daño económicamente reparables. Esto es daños en elementos no estructurales y en algún momento daños en elementos portantes del sistema resistente a sismo. Si sigo incrementando esa carga lateral o esa fuerza cortante en la base y sigo incrementando ese desplazamiento lateral, puedo entonces pasar a un estado límite de seguridad estructural, donde obviamente ya tengo un daño importante, una degradación importante de la rigidez, y prácticamente constante la fuerza entre estos dos estados límites, un poquito de incremento, y estos daños están asociados generalmente a daños irreparables en el sistema resistente a sismo, pero no comprometen la estabilidad de la edificación. En las normas se estipulan límites de desplazamientos máximos entre niveles adyacentes, es decir, lo que se conoce como las derivas o los desplazamientos sucesivos entre un piso y otro. Y si pasamos unas láminas atrás, vemos que este estado límite es el que corresponde a tenerlo mediante el sismo de diseño, el que ocurre una vez cada 475 años, una probabilidad de excedencia del 10%, una vida útil de 50 años de la edificación. Con ese sismo de diseño, nosotros estaríamos prácticamente asegurando un estado límite de seguridad estructural. Y bueno, y más allá de eso, puedo encontrarme un estado límite de colapso, que está asociado a una elevada probabilidad de ruina o inestabilidad de la edificación o una parte de ella como consecuencia de una pérdida excesiva de resistencia, agotamiento resistente o demandas excesivas de ductilidad. Entonces, la mayoría de los códigos están alrededor de esto. Esto es algo sumamente esquemático. Cada código establece su filosofía, pero prácticamente todos coinciden en un sismo de diseño que garantice este comportamiento como tal. Y bueno, en función, como vamos a ver, a un factor de uso, a un factor de importancia, incrementar entonces disminuir esa probabilidad de excedencia y aumentar ese sismo de diseño a un sismo
severo o muy destructivo, que obviamente entonces ocurre una vez cada 900 años o una vez cada 2000 años, dependiendo del código normativo que estemos utilizando. Entonces, como les comenté, esto es lo que establecen la mayoría de los códigos normativos para poder estimar su amenaza sísmica y otros factores que permiten establecer o estimar la fuerza sísmica lateral sobre la edificación o sobre la estructura. Aquí les dejo la fuente de donde se tomó este nivel de desempeño, ¿no? Entonces, ahora entrando al alcance de la normativa E30 o E030, el diseño sismo resistente del Perú, esta norma establece las condiciones mínimas para que las edificaciones diseñadas tengan un comportamiento sísmico acorde con los principios y filosofías actuales del diseño sismo resistente. Y ya sabemos entonces todos cuál es esa filosofía. Por lo general es hacer edificaciones económicas, detallarlas adecuadamente para que al momento de un evento sísmico puedan tener algún desempeño o alguna deformación importante en un rango no lineal, es decir, que puede entonces incursionar en deformaciones no elásticas sin pérdida apreciable de su resistencia. Por ende, entonces reducimos la fuerza sísmica y permitimos un daño controlado y ubicado en zonas donde no se comprometa la estabilidad de la edificación e incluso enfocado a un sismo de diseño. Entonces se aplica al diseño de todas las edificaciones nuevas y al reforzamiento de las existentes y a la reparación de las estructuras que resultarán dañadas por la acción de los sismos. El empleo de los sistemas estructurales diferentes a los indicados en esta norma deberán ser aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y demostrar que la alternativa propuesta produce adecuados resultados de rigidez, resistencia sísmica y ductilidad. Así que bueno, creo que es preferible utilizar los sistemas que ya están incluidos dentro del código normativo. Para estructuras tales como reservorios, tanques, hilos, puentes, torres de transmisión, muelles, estructuras hidráulicas y toda aquella cuyo comportamiento sísmico difiera del de las edificaciones, se podrá usar esta norma en lo que sea aplicable. Es decir, podemos establecer una relación, un punto de partida. La filosofía del diseño sismo resistente de esta norma se basa obviamente en evitar pérdidas de vidas humanas, por eso permitimos cierto daño en la edificación dependiendo de su importancia, asegurar la continuidad de los servicios básicos, por lo menos en estructuras esenciales debe continuar la estructura siendo utilizada y minimizar los daños en la propiedad porque obviamente hay que pensar en el propietario. Se conoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En concordancia con tal filosofía, se establece en la presente norma los siguientes principios. La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto. La estructura debería soportar movimientos sísmicos calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables. Y para las edificaciones esenciales se tendrán consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Entonces, si yo recolecto estos 3 ítems, me doy cuenta que tienen mucho que ver con lo que comentamos, por ejemplo, de esos niveles de desempeño en función a unos sismos de diseño frecuente y severo, y que me permiten entonces, dentro de la filosofía de la norma, garantizar que para sismos pequeños o frecuentes exista cierto daño reparable que no comprometa el uso de la edificación. Para un sismo de diseño, permitir cierto daño sin evitar, obviamente, evitando el colapso de la edificación, y que para edificaciones esenciales que se diseña para un sismo mucho mayor, permanezca totalmente operativa. Esa es la filosofía, por lo menos, en resumen, de esta norma peruana. Entonces debe tomarse en cuenta la importancia de los siguientes aspectos para garantizar una buena concepción estructural sismo resistente. Esto tal cual está en la norma, simplemente lo da como en sus primeros capítulos para que se tenga una idea de todo lo que debemos cumplir y garantizar, y en función a todos esos parámetros tener una relación totalmente entre la estimación de la fuerza sísmica y las normativas de diseño. Entonces debo tener en cuenta que las estructuras deben ser simétricas, tanto en distribución de masas como en rigidez, no proporcionar irregularidades importantes, ni siquiera en rigidez, ni en planta ni en elevación, asociadas a masas de rigidez, porque puedo comprometer o concentrar fuerzas sísmicas indeseables en alguno de los niveles, y prácticamente los métodos que estoy usando no son capaces de cuantificar la verdadera acción sísmica cuando no se encuentra esta simetría, ¿ok?
Y bueno, ya la historia ha demostrado que debido a estos problemas, prácticamente han ocurrido muchos colapsos y mucho daño en las edificaciones. El peso mínimo, especialmente en los pisos altos, selección y uso adecuado de los materiales de construcción, una resistencia adecuada en ambas direcciones principales frente a cargas laterales, continuidad estructural tanto en planta como elevación. Los elementos del sistema resistentes ante cargas laterales deben siempre ser continuos, tener continuidad, muy importante. Garantizar la ductilidad, entendida como la capacidad de formación de las estructuras más allá del rango elástico, y aquí faltaría entonces agregar esa parte final de este concepto, que es sin pérdida apreciable de su resistencia. Pero bueno, al mezclarlos acá, puedo entonces llegar a la misma conclusión. Deformación lateral limitada, debo también proporcionar una buena rigidez ante cargas laterales. Inclusión de líneas sucesivas de resistencia, tener una redundancia estructural adecuada y consideración de las condiciones locales. Esto lo toman en cuenta las condiciones de sitios. Vamos a ver más adelante, y una buena práctica constructiva y supervisión estructural rigurosa. Es decir, tenemos que tener una buena inspección y un buen asesoramiento, por lo menos del ingeniero del proyecto allá en la obra. Toda edificación y cada una de sus partes deben ser diseñadas y construidas para resistir las solicitaciones sísmicas prescritas en esta norma, siguiendo las especificaciones de las normas pertinentes a los materiales empleados. Es decir, esta norma está en total concordancia con las normativas de diseños. La norma me permite cuantificar la fuerza sísmica, pero las normativas de diseño me van a hablar de cómo detallar esos miembros estructurales para que en función de esa fuerza sísmica yo pueda garantizar el nivel de desempeño que establece dentro de su filosofía. No es necesario considerar simultáneamente efectos de sismo y viento, debido a que se diseñan o se calculan las fuerzas de sismo y las fuerzas de viento para las máximas condiciones aplicadas. Es muy poco probable que ocurra el máximo sismo calculado con el máximo viento al mismo tiempo. Se debe considerar el posible efecto de los tabiques, parapetos y otros elementos adosados en el comportamiento sísmico de la estructura. El análisis detallado, el refuerzo y anclaje debe hacerse acorde con esta consideración. En concordancia con los principios del diseño sismo resistente mencionados anteriormente, se acepta que las edificaciones tengan incursiones inelásticas frente a solicitaciones sísmicas severas. Por tanto, las fuerzas sísmicas de diseño son una fracción de la solicitación sísmica máxima elástica. Y esto lo vamos a entender con el factor de reducción de fuerza sísmica. Para presentar el proyecto, también dentro de esta norma hay unas exigencias. Los planos, memorias descriptivas, especificaciones técnicas del proyecto estructural son firmados por el ingeniero civil colegiado responsable del diseño, quien es el único autorizado para aprobar cualquier modificación de los mismos. Los planos del proyecto deben tomar en cuenta la siguiente información, o deben incluir la siguiente información: un sistema estructural sismo resistente ante cargas laterales, el periodo fundamental de vibración en ambas direcciones principales, y ya vamos a hablar muchísimo de ese periodo fundamental de vibración en los ejemplos que traigo. Van a ver lo importante y que tiene su influencia en el comportamiento de la edificación, en el cálculo de la fuerza sísmica, inclusive independientemente del método que estemos utilizando. Parámetros para definir la fuerza sísmica del espectro de diseño, fuerzas cortantes en la base empleadas para el diseño en ambas direcciones, desplazamiento máximo en el último nivel y máximo desplazamiento relativo entre pisos. La ubicación de las estaciones acelerométricas, si estas se requieren conforme al capítulo que menciono aquí a continuación. ¿Okay? Capítulo 9. Entonces ya entramos dentro de los parámetros sísmicos de la norma. Tengo en el capítulo 2 la zonificación. El Perú está dividido en 4 zonas. ¿Okay? La zona 1 es la zona con menor aceleraciones en fracción de la gravedad. En la zona 4 es la que tiene mayor aceleración. Esto podemos decir prácticamente que es la costa del Perú. Esto prácticamente es la selva. Zona intermedia podemos tener la sierra, y podemos ver que a medida que nosotros nos acercamos al Pacífico o a la costa, nos vamos a encontrar que es la zona de mayor aceleración sísmica, o es la zona más crítica. ¿Okay? Prácticamente son franjas bien declaradas. A medida que me acerco acá, tengo la mayor aceleración o la zona más exigente. Entonces, comenta la norma que la zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de estos con la distancia epicentral, así como la información neotectónica. A cada zona se le asigna un factor Z. ¿Okay? En muchas normas esto se conoce como aceleración del terreno. Acá la llamaremos factor Z. Y este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Suelo rígido con una probabilidad, perdón,
una probabilidad del 10% de ser excedida en 50 años. Es decir, esta aceleración horizontal, como les comenté, va en función a un periodo de retorno, ellos lo llaman de 500 años, o el equivalente a 475 años, con una probabilidad de excelencia del 10% en 50 años de vida útil de la edificación. Pero la mayoría de esas aceleraciones que registran las normas de ese sismo de diseño, como acabo de comentar, son asociados a la roca. Acá no estamos asociando estas aceleraciones, inflación de la gravedad o este factor de zona a la roca, sino un suelo rígido. Es decir, el cambio de esta norma con respecto a la anterior es que ahora este nivel de aceleración es enfocado a un suelo bueno, no a la roca, ¿ok? Como la mayoría de las otras normas en Latinoamérica, ¿ok? Entonces, bueno, como les comenté, aquí hay 4 zonas. La zona 1 es el 10% de la aceleración de la gravedad y varía desde ese 0,10 hasta la zona 4 que tiene el 0,45 de la gravedad. En el anexo 1 de esta norma se especifican las provincias y distritos de cada zona, es decir, dependiendo de dónde estoy ubicado. Por ejemplo, si estoy en la capital, en Lima, y me voy a la provincia, dependiendo del distrito, voy a poder clasificar la zona y poder obtener entonces ese factor de zona. Por lo menos la norma venezolana de la 1756-2001 también tiene un mapa de zonificación sísmica y está asociado a una tabla donde se encuentran los estados o ciudades del país. Ahora bien, en la actualización de la norma 1756 ya se está trabajando con un mapa de isoaceleraciones, como maneja las normas como ACE, la norma NSR 2010, y bueno, al final igual obtienes una aceleración del terreno que te sirve entonces como parámetro sísmico para poder avanzar en la obtención del cálculo de la fuerza sísmica, pero simplemente para mencionar los distintos estilos que se utilizan en las normas de Latinoamérica. Luego entramos a un capítulo donde habla de la microzonificación sísmica y estudios de sitio. Esto es muy importante a pesar de que lo que dice se escapa a veces de las manos del ingeniero proyectista y lo que particularmente trabajamos en función a un estudio geotécnico que permita dar cierta información para poder estimar entonces las condiciones de sitio. Todos sabemos entonces que dependiendo de la topografía, obviamente cuando ocurre esa ruptura en la roca o ese sismo se propaga a la superficie a través de ondas y dependiendo entonces de la topografía o de las condiciones de sitio podemos tener una amplificación en las amplitudes o sencillamente un movimiento totalmente diferente al que se genera en la roca. Es decir, el hecho de que esa onda viaje por unos estratos de suelo que pudieran ser rígidos, blandos o intermedios, vamos a tener entonces una gran diferencia en lo que es el registro de aceleraciones en el tiempo en la superficie, lo que le llega realmente a la estructura, a lo que entonces se evidenció en la roca. Y como les he estado comentando que, por ejemplo, este factor de zona está influenciado a un valor de aceleración del terreno en un suelo rígido, nosotros mediante un factor de sitio vamos a tener que modificar esa aceleración o ese registro a lo que sería la superficie en función a un tipo de terreno determinado. Eso es lo que más o menos acabamos de explicar acá. Yo tengo entonces la ruptura en la corteza terrestre. Cuando ocurre el evento sísmico se vence esos esfuerzos de fricción entre los bordes de placa tectónica, bordes de falla, y entonces tengo un registro de aceleración en el tiempo de la roca que veo que tiene unas características muy puntuales. Cuando se empieza a propagar la superficie a través de ondas, voy entonces a encontrarme que en el punto B de la superficie, cuando esa onda atravesó todo este estrato de terreno, existió una gran modificación en esa aceleración y puedo ver entonces amplitudes diferentes, pero también puedo ver contenidos frecuenciales totalmente distintos. Es decir, hay un gran cambio en la aceleración en función a el estrato de suelo por el cual viaja esa onda. Entonces, bueno, es importante clasificar ese perfil de suelo. La norma E030 tiene 5 perfiles de suelo, un perfil de suelo tipo S0, que es la roca dura, un perfil de suelo S1, que es la roca, suelos muy rígidos, en este caso es el dato o el tipo de suelo donde se da la aceleración en el terreno asociado al factor de zona. Tengo suelos intermedios, que es los S2, y tengo un perfil tipo S3, que es un suelo blando. Y los perfiles de suelo S4 son condiciones excepcionales, suelos excepcionalmente flexibles y donde las fallas geológicas o topográficas son particularmente muy desfavorables. Entonces, bueno, aquí para la clasificación
yo lo puedo medir a través de las velocidades promedio de ondas de corte, el promedio ponderado del ensayo estándar de penetración, o un promedio ponderado de la resistencia a corte en condición no drenada, dependiendo de la condición que tenga o el estudio que esté realizando. Estos son promedios ponderados que se establecen a una profundidad de 30 metros, y si el estudio de mecánica de suelos o el estudio geotécnico no dispone de las propiedades del suelo a esta profundidad, se permite que el profesional responsable estime los valores adecuados sobre base a condiciones geotécnicas conocidas. Esto es tal cual de la norma. Es decir, si no tenemos la penetración o no tenemos toda esa información, bueno, con lo que tenemos conocido habría que extrapolar a esas profundidades. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos una clasificación basada en ese estudio de mecánica de suelos para poder entonces clasificar ese S4. Es decir, no parte de tener estos valores y compararlos con esta tabla. Debe venir directamente especificado del estudio de suelo. Entonces, de aquí proviene el factor de amplificación del suelo, que es el factor S. Aquí me gusta mostrar esta imagen porque aquí vemos entonces que el factor de zona Z, que es la aceleración en un suelo bueno o en un suelo rígido, es modificada por un S, que es el factor de amplificación del suelo. Entonces, si yo veo ese suelo donde yo mido el factor de zona corresponde a un S1, entonces si yo veo para las 4 zonas, S1 es 1. Y esto está perfecto, entonces eso evidencia lo que acabamos de comentar. Si me voy a la roca, veo entonces que las aceleraciones son el 80% de esa aceleración que llega a la superficie en un suelo rígido. ¿Ok? Es decir, disminuye. Y la respuesta estructural o la aceleración espectral asociada a la respuesta a la estructura, ya en la estructura, más o menos se cuantifica como ese factor de zona por la amplificación del suelo y un factor de amplificación estructural que vamos a ver. Pero por ahora estamos en el S. Entonces yo puedo ver que dependiendo de ese perfil de suelo, por ejemplo, para una zona 4, yo me puedo encontrar que para un suelo S3, que es un suelo blando, yo tengo una amplificación del 10%. ¿Okay? Pero si estoy en una zona 1 y me encuentro en ese suelo blando, la amplificación de esa aceleración puede ser 2. 2 veces esa aceleración dato en un suelo bueno. Y esto es lo que trata de mostrar el esquema de lo que ocurre en Perú. Aquí estamos en la costa, aquí estamos en la sierra, aquí estamos en la selva. Y en función a la falla de subducción o esa ruptura que ocurre en la roca cuando se propaga la onda, podemos entonces ver que, claro, la distancia es tan pequeña en comparación cuando estamos en la costa que ya directamente esos niveles de aceleración en función al terreno son prácticamente los mismos, es decir, el incremento no es mucho, hay una modificación pero no tanto. En cambio, cuando ocurre esta falla y empieza entonces a propagarse la onda y llega, por ejemplo, a esta zona sísmica, obviamente sí puede este largo recorrido tener grandes amplificaciones en lo que sería la aceleración del terreno originada en un suelo rígido. Un poco para tratar de entender esos factores de amplificación. Luego, en función a esos perfiles del suelo, me consigo unos periodos característicos para el espectro de diseño que se conocen como TP y TL. TP es el periodo que define la plataforma del factor C, que es el factor de amplificación de la aceleración espectral en la estructura. Y TL es el periodo que define el inicio de la zona del factor C con desplazamiento constante. Entonces, bueno, yo me voy aquí a imaginar un espectro de diseño del Perú bajo ciertas características. Entonces vean que tengo totalmente una meseta o una rama de aceleraciones constantes, así arranca el espectro. Y al finalizar esa rama constante, yo me consigo el periodo característico TP. Él tiene una característica, ¿okay? O una pendiente, esta rama del espectro, hasta que tiene otra rama que va descendiendo de forma un poco más constante y cambia un poco la pendiente, y en ese cambio es que consigo TP. Entonces, estos valores de TP y TPL, que son periodos característicos del espectro, me los define el perfil de suelo. Entonces, si yo me consigo, por ejemplo, un suelo S2, okay, si me voy a ver, un suelo S2 es un suelo intermedio, bueno, me voy a encontrar entonces que esa meseta o esa aceleración constante llega hasta un periodo de 0,60 segundos, y después en 2 segundos es que tengo entonces un comportamiento de la rama del espectro número 2 y un comportamiento de la rama número 3. Pero esto lo vamos a analizar al detalle
Cuando veamos el factor de amplificación sísmica C, que no es más este señor C que les comenta acá, que multiplica a S, que es el factor de suelo, y el factor de zona. Entonces, dependiendo de cómo ubiquemos el periodo fundamental de vibración, si es menor a TP, si está entre TP y TL, o si es mayor a TL, yo voy a conseguir un factor de amplificación en la estructura. Entonces, si T es menor a TP, el factor es 2.5. Si está entre TP y TL, es 2.5 por TP entre el periodo fundamental. Y si es mayor a TL, es 2.5 por TP por TL entre el periodo fundamental al cuadrado. Entonces aquí más o menos se muestra un esquema de cómo es esa variación de ese factor de amplificación. Pero lo que quería comentarles es que, por ejemplo, este es un espectro, por decirlo de alguna forma, pero no un espectro de diseño de aceleraciones, sino del factor de amplificación sísmica. Aquí está graficado el factor de amplificación sísmica en función a los periodos. Entonces, aquí están graficados los distintos factores de amplificación para los 4 factores de suelo o tipos o perfiles de suelo, S0, S1, S2 y S3. Entonces, puedo encontrarme que, por ejemplo, para un suelo S0, su TP es 0.30, es decir, estoy aquí, este azulito que está aquí, la meseta tiene 0.30 segundos, pero la segunda rama llega hasta 3 segundos. O sea, tengo un comportamiento amplio que fija esta ecuación de esta rama. Pero si me voy a un suelo S1, ahora entonces lo anaranjado, se incrementa un poco más la meseta o el rango de tiempo en donde puedo tener ese factor de amplificación de 2.5. También tengo un rango amplio de 2.5, pero vean que ahora, a pesar de tener un TP más grande, se va cortando el TL. ¿Okay? A medida que el perfil de suelo va siendo más blando, lo que va ocurriendo es que la meseta se va haciendo más larga, es decir, que para distintos periodos voy a encontrarme en un factor de amplificación máximo y que entonces la segunda rama de ese factor de amplificación, incluso del espectro, va a ser cada vez más corta. ¿Okay? Vean la similitud de lo que intenté reflejar en esta gráfica. Incluso le pusimos unos ejemplos. Si yo me imagino que tengo un periodo fundamental de la edificación, y voy a establecer de forma empírica, como recomiendan algunos textos para edificaciones de concreto, que el periodo fundamental de la edificación es el número de niveles entre 10, yo voy a encontrarme entonces que un periodo de 0.2 segundos corresponde a un edificio de 2 niveles, un periodo de 0.50 segundos uno de 5, uno de 1 a 1 de 10, uno de 1.5 uno de 15 y uno de 2 a 1 de 20 niveles. Simplemente para ver la influencia de este factor de amplificación sísmica que tiene la estructura en función a esos periodos que definen básicamente los niveles de las edificaciones. Entonces, si yo me consigo, por ejemplo, con un edificio de 2 niveles, para graficando estos factores de amplificación sísmica, me voy a encontrar que para ese edificio de 2 niveles, para los 4 tipos de suelo, voy a encontrar entonces un factor de amplificación de 2.5. Incluso lo voy a ir comentando directamente con los resultados. Entonces tengo un edificio de 2 niveles. Para los 4 tipos de suelo, caigo en esa meseta o en ese rango de amplificación C constante. Y todos los valores me dan 2.5. Si yo empiezo a incrementar ese edificio, ahora entro, por ejemplo, a un edificio de 5 niveles. Si lo ubico, por ejemplo, en un suelo en la roca, el factor de amplificación es 1.50. Pero si lo ubico ahora en un suelo rígido, ahora ese factor de amplificación aumenta. Ese factor de amplificación es 2. Estoy aquí. Pero si ese suelo ahora es intermedio, todavía ese intermedio hace que entonces ese edificio de 5 niveles entre en ese coeficiente, en ese factor de amplificación sísmica más alto. ¿Ok? Igual para el suelo blando. Si me voy a un edificio de 10 niveles, con periodo característico fundamental de 1 segundo, me voy a encontrar entonces que para el suelo de roca y el suelo rígido, los factores de amplificación son bastante pequeños. Ya para un suelo intermedio lo tomé en la rama descendiente, pero para un suelo muy blando, un edificio de 10 niveles todavía está asociado a una amplificación sísmica importante. Si me voy para uno de 15 niveles,
Bueno, ya para todos los tipos de suelo lo tomo en las ramas descendientes y veo cómo varían, desde 0,50 ese factor para un suelo en la roca y 1,67 para un suelo ondulado. Y lo mismo para el edificio de 20 pisos, ¿ok? Simplemente era para que tuviésemos una idea de cuál es la influencia entonces de un periodo fundamental de duración, tomando en cuenta el factor de amplificación sísmica. Luego podemos pasar a las categorías de las edificaciones y factor de uso. Acá esto sería asociado al uso de la edificación o el tipo de estructura en función a su uso y el factor de importancia, ¿ok? Este factor incrementa notablemente las aceleraciones espectrales, es decir, aumenta notablemente el periodo de retorno, disminuye la probabilidad de excedencia y la vida útil de la edificación. Entonces, por ejemplo, unas edificaciones tipo A son edificaciones esenciales. Entonces acá hay algo muy importante que dice la norma, establecimientos de salud, establecimientos de salud del sector salud, públicos y privados, del segundo y tercer nivel, segundo normativo por el Ministerio de Salud, ver nota 1. Entonces acá comenta que las nuevas edificaciones de la categoría A1 tendrán aislamiento sísmico en la base cuando se encuentren en zona sísmica de 4 y 3. Es decir, es obligatorio un establecimiento de salud que pertenezca a esta zona que tenga que ser aislado. En la zona sísmica 1 y 2, la entidad responsable podrá decidir si usa o no aislamiento sísmico. Si no se utiliza aislamiento sísmico en las zonas 1 y 2, el valor de U será como mínimo 1,5. Pero si uso aislamiento sísmico, el factor de importancia para esta edificación, así en la zona 4 y 3, será igual a 1. ¿Ok? Y el sentido es lógico, ¿no? Aquí se los coloco para aislamiento sísmico en la base. Ya el hecho de aislar totalmente y reducir notablemente la fuerza sísmica en función a las bondades que tiene el aislamiento sísmico, no tiene sentido entonces que haga eso para disminuir la fuerza y se la vuelva a incrementar mediante el factor de importancia o el factor de uso U. Bueno, tenemos ahora una clasificación A2, donde ese factor U es 1,5. Tenemos las edificaciones importantes, factor 1,3, las edificaciones comunes, que es las que vamos a tratar, por lo menos edificaciones como vivienda, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos, instalaciones industriales, el factor de uso es igual a 1. ¿Okay? Es decir, prácticamente para estas edificaciones se trabaja con el sismo de diseño, que ocurre una vez cada 475 años, con una probabilidad de excedencia del 10%, con una vida útil de la edificación de 50 años. Entonces, en función a esta categoría estructural, se recomienda o hay unas exigencias del sistema estructural para edificaciones A1, 4 y 3, aislamiento sísmico en cualquier sistema estructural. Si pertenece a la zona 2 y 1, puedo utilizar los sistemas, por ejemplo, A0, el concéntrico especial, el ordinario concéntrico y el excéntrico. Si es estructuras de concreto, puedo usar un sistema dual, muros de concreto reforzado, albañilería armada o confinada. Si estoy en A2, bueno, en función a la zona, me recomienda o me exige un nivel entonces de sistema estructural. Yo por lo menos si estoy en la clase B, que edificaciones importantes, si estoy en zona sísmica 4, 3 y 2, tengo estructuras de acero, puedo tener SMF o Special Moment Friend, intermedias Moment Friend, Special Concentrical Breccia Friend, arrastramientos concéntricos, ordinarios, arrastramientos ordinarios o arrastramientos excéntricos. Si es de concreto, puedo tener pórticos, sistemas duales, muros de concreto, etcétera. Si estoy en categoría C, cualquier sistema puedo aplicar de los que están incluidos dentro de la norma. Luego entonces vamos al sistema, al coeficiente, básico de reducción de la fuerza sísmica R0. Se obtiene este factor R0 en función a los sistemas estructurales. Si me voy a concreto armado, por lo menos en pórticos, el factor es 8, que es un factor bastante bondadoso, pero ese factor de reducción de respuesta total, que significa la reducción de las ordenadas espectrales, obviamente valga la redundancia del espectro de diseño, es lo que hace convertir un espectro de diseño elástico en un espectro de diseño inelástico. Él sencillamente reduce, como dice acá, las fuerzas sísmicas para poder entonces permitir diseñar con unos niveles de fuerza bastante bajos, que cuando ocurran los verdaderos niveles de fuerza, esa estructura puede entonces incursionar en deformaciones en el rango inelástico. Y esto se conoce muchas veces como el factor de ductilidad, que ya en algunas normas va incluido o como factor de ductilidad multiplicado por el factor de redundancia, por el factor de sobreresistencia. Pueden definir notablemente este factor de reducción, que prácticamente lo que te dice es lo que debes dotar de ductilidad a esos miembros estructurales para que pueda aguantar todos esos desplazamientos
en rango inelástico que le estás propiciando al diseñar por fuerzas menores. En eso es lo que consiste ese factor de reducción básico de fuerza sísmica. Pero ese factor total, acá en este caso en la norma del Perú, el R0 viene destinado por una tabla, no habla si toma en cuenta los factores de redundancia y sobre resistencia, o si están asociados únicamente a factores de utilidad. Pero al ver el número sumamente alto, estoy seguro que tiene incluidos esos dos valores y adicionalmente se multiplica por una irregularidad en altura y una irregularidad en planta, es decir, por unos factores que dependiendo de cómo clasifique la estructura como irregular, vamos a tener valores para estos factores. En este caso vamos a asumir que la estructura es regular, estos dos factores serán 1, por lo tanto el factor de reducción de fuerza sísmica va a ser igual al básico. ¿Okay? Entonces, bueno, como les comentaba, en función a los factores de irregularidad, aquí tenemos descritos en la norma cuáles son las irregularidades que toman en cuenta esa norma E030, si es en altura, si es en planta, y dependiendo de la irregularidad que tengas, aquí te da de una vez el factor de irregularidad. ¿Okay? No vamos a discutir, no tiene sentido en esta clase discutir las irregularidades, pero bueno, sabemos que están presentes las más comunes. Y bueno, tengo ciertas restricciones en función a la categoría de la edificación y la zona. Bueno, por ejemplo, si estoy diseñando un edificio esencial o un centro de salud muy importante para la zona 4, 3 y 2, no puedo tener irregularidades. Si estoy en una B y en una zona 1, no tengo restricciones. En algunos casos no permito irregularidades extremas, y por lo menos en las más comunes, que es la categoría C, un edificio en zonas 4 y 3, no se permiten irregularidades extremas. Si estoy en una zona 2, no se permiten irregularidades extremas, excepto en edificios de hasta 2 pisos u 8 metros de altura. Y en la zona 1 no tengo restricciones. Y vamos entonces a discutir lo que es la aceleración espectral, ¿no? Lo que básicamente define esta ordenada del espectro de diseño. Acá le coloco dos espectros, uno de diseño elástico, uno de diseño inelástico, asociado a la norma del Perú con los 4 tipologías de suelo. Entonces, esa aceleración espectral la vamos a calcular entonces como un factor de zona, factor Z, que define la aceleración en suelo rígido, un factor de uso, que es el factor de importancia, incrementa esa aceleración, vimos que en algunos casos pudiera incrementar el 50%, ese factor de amplificación de la estructura y ese factor, de amplificación del terreno. Eso dividido entre el factor de reducción de fuerza sísmica me define la aceleración espectral. Obviamente si hablo de diseños elásticos, este R es 1, y aquí tengo entonces los niveles de aceleración en función de la gravedad, y acá obviamente espectros ya reducidos. Entonces podemos aquí comparar bajo unas condiciones dadas de zona, factor de uso y factores de amplificación, qué pasa, cómo influye esto en los espectros para la reducción de fuerza sísmica, ¿no? Y cómo influye también ese factor suelo asociado a la forma del espectro. Y vean que prácticamente el tema del suelo define el rango de aceleraciones constantes y obviamente también los rangos de aceleraciones en función a las ramas descendientes de ese espectro de diseño. Entonces, diseñar con un suelo bastante bueno, bastante competente, un edificio de 10 pisos, rápidamente lo puedo tener en aceleraciones pequeñas. A diferencia, por ejemplo, de que ese mismo edificio de 10 pisos lo tenga en un suelo blando, vemos entonces cómo pudiera ser la gran diferencia de la amplitud de las aceleraciones. Igual pasa aquí en el reducido, ¿no? Entonces acá les muestro cómo se calcula la aceleración espectral. Vean que es una ecuación única. Básicamente estas formas del espectro la va definiendo el factor de amplificación, que dependiendo de la rama que esté, me cambia totalmente el número de la fuerza, perdón, de la aceleración espectral. ¿Okay? Entonces acá les traigo un ejemplo para que vean un poco de lo que vamos a analizar o estar analizando dentro del diplomado. Esto es un espectro de diseño elástico en función a una roca sana. Lo que se hizo fue, bueno, más o menos caracterizar en función a 5 normas de Latinoamérica. Aquí tenemos por lo menos la venezolana vigente, la peruana, la chilena, la ecuatoriana y la colombiana, por ejemplo. Donde en función más o menos a unas velocidades de onda de corte que definieran una roca sana y unos parámetros sísmicos parecidos, se pasó a construir los espectros de diseño inelástico. Y podemos ver entonces la comparación de todos estos espectros en función a esta roca sana. Entonces podemos ver el espectro de la venezolana, un espectro reducido. Cuando estoy en roca sana no tiene aceleración constante, es decir, no tiene zona en la meseta, pero arranca de un valor muy alto. ¿Okay? Prácticamente difiere de todos
los espectros de diseño de ambas normas, que arrancan en una meseta, por lo menos la chilena arranca de forma ascendiente, ella arranca de forma inelástica, es decir, cuando está reducido, arranca descendiente y no tiene esa meseta. Puedo ver entonces cómo la peruana es un poco más baja a nivel de desaceleración espectral, prácticamente esta meseta constante es un valor muy bajo en comparación a la venezolana, la chilena y la colombiana. Y bueno, la chilena, veamos cómo no tiene entonces esa meseta, sino que tiene como un pico en función a los tipos de suelo que ellos representan dentro de su norma. Entonces, bueno, puedo hacer los mismos ejercicios, por lo menos graficar edificios de 2 niveles, por ejemplo, y ver qué ocurre en cada una de las normas para esos parámetros conocidos. Y puedo encontrarme entonces que dependiendo del periodo de vibración y la tipología del terreno, me puedo encontrar que a pesar de que los parámetros sísmicos sean parecidos, me puedo encontrar con aceleraciones espectrales muy cambiantes. Es decir, que de repente si contabilizo para un edificio de 2 pisos la fuerza sísmica que obtengo en la ecuatoriana o en la venezolana, puede ser muchísimo mayor a la que me da la peruana, a pesar de que las zonas y los tipos de suelo sean parecidos. Y esto lo hicimos entonces no solamente para rocas sanas, sino para suelos densos. ¿Ok? También el mismo ejercicio. Vemos acá que para suelos densos, como ya la venezolana empieza a tener meseta, igual tiene la misma forma, pero tiene una rama de aceleración constante. Vemos cómo se alargan más la meseta o la rama de aceleración constante para la norma la colombiana y la ecuatoriana. Cómo se abre un poco la chilena. Entonces, bueno, te puede dar más o menos ciertas características. Y vean lo que pasa para suelos blandos, ¿no? Me voy a ir con las edificaciones. Vean notablemente cómo la meseta ahora es aún mucho más grande, es decir, para un edificio de 12 pisos o 12 niveles aproximadamente, bueno, me puedo encontrar que a pesar de que tomo en algunas normas ya la rama descendiente, de repente esta diferencia no es tan marcada como en algunos casos para edificios más rígidos. Entonces esto me puede dar una idea de cómo interpretar toda esa información que representan los espectros de diseño, que a fin de cuentas me definen el cálculo de la fuerza sísmica para un método de análisis estático, o también me lo definen para un cálculo de fuerza sísmica para un análisis dinámico. Entonces, bueno, muchas de estas cosas vamos a estarlas discutiendo en el diplomado del año que viene, obviamente con un gran porcentaje también de mayor de normas, pero lo que se quiere es cómo interpretar y ver qué pasa en cada uno de esos países. Entonces, bueno, ahora tengo para el análisis estructural ciertas consideraciones generales. Me dice que para estructuras regulares el análisis puede hacerse considerando que el total de la fuerza sísmica actúa independientemente en 2 direcciones ortogonales predominantes, es decir, sismo en X y sismo en Y. Por lo general, muchas normas traen dentro de ellas la combinación direccional que debe aplicarse. Incluso en algunos casos obligatoriamente debes aplicar esa combinación direccional. Pero te dice que para estructuras irregulares se supone que la acción sísmica ocurre en la dirección que resulte más desfavorable para el diseño y asegurar la continuidad de los servicios básicos. Es decir, que puedo establecer un criterio de combinación direccional y poder entonces ir calibrando ese ángulo que me permita obtener la situación más crítica por donde yo pueda empujar lateralmente ese edificio. Las solicitaciones sísmicas verticales se consideran en el diseño de los elementos verticales, en elementos horizontales de gran luz y en elementos post y pretensados y en los voladizos o salientes de un edificio. Es decir, prácticamente siempre debemos tomar en cuenta esa componente sísmica vertical, ¿ok? Pero prácticamente te está diciendo que cuando tienes un edificio con salientes o con grandes voladizos, su influencia es mucho mayor. Se considera que la fuerza sísmica vertical actúa en los elementos simultáneamente con la fuerza sísmica horizontal en el sentido más desfavorable del análisis. Vamos con otras cositas más interesantes que quisiera mencionar, ¿no? El modelo para el análisis considera una distribución espacial de masas y rigidez que sean adecuadas para representar los aspectos más significativos del comportamiento dinámico de la estructura. Para propósitos de esta norma, las estructuras de concreto y albañilería pueden ser analizadas considerando las inercias de las secciones brutas, ignorando la fisuración y el refuerzo. Señores, esto es una gran ventaja que establece la norma, ¿no? No se lo había comentado, pero el hecho de que nosotros podamos conocer las normas de los países vecinos o de países en particular, muchas veces las aplicaciones y las obtenciones de los parámetros sísmicos de las normas locales del ingeniero son muy rutinarias y muchas veces ya automáticamente, hasta a veces no sabemos los valores y a veces
no tenemos la comprensión total del significado que pudiera proporcionar. Y el hecho de profundizar en otras normas y compararlas con la normativa local del ingeniero te permite no solamente entender qué pasa en otros países, sino que te da también una mayor comprensión con la normativa local que estás utilizando, ¿no? Entonces, acuérdense que si lo enfocamos a estructuras de concreto, las estructuras de concreto se agrietan. No se agrietan obviamente en toda su longitud, va a depender del momento de agrietamiento, de ese valor que depende de la sección y va a depender de los momentos actuantes en servicio en esos miembros estructurales. Pero a fin de cuentas, ante cargas gravitacionales normales, ya se establece que las secciones están agrietadas. Quiere decir entonces que si yo me voy al espectro de diseño de cualquier normativa, el hecho de que yo considere inercias agrietadas va a pasar entonces que la edificación obviamente va a tender a ser más flexible. El periodo va a intentar aumentar y yo puedo conseguirme en un rango de aceleraciones más pequeñas. Así pudiera interpretarlo. O algunas veces de repente saltar de un rango de periodos cortos a uno de periodos intermedios. Pero tomar en cuenta cuánto realmente es lo que está fisurado el miembro estructural, es lo que pudiera ser complicado para poder estimar, ¿no? Entonces, obviamente si diseñamos o analizamos sísmicamente, obtenemos propiedades fundamentales para obtener las fuerzas sísmicas o secciones brutas, ignorando la fisuración, vamos a tener unos resultados si tomamos en cuenta esa fisuración o esa inercia en función como fracción de la inercia gruesa, vamos a tener diferencias en el cálculo de fuerza sísmica. Lo que sí es cierto es que esto es una gran ventaja desde el punto de vista de diseño. Ahora, lo que no es del todo cierto es que en estructuras de concreto, al momento del evento sísmico, vamos a tener secciones agrietadas y obviamente vamos a tener un cambio en los resultados de fuerza sísmica. Pero hay normas, por ejemplo, la NCR, deja a disposición del calculista cómo trabajar esas secciones agrietadas. Y en algunos casos, por ejemplo, la actualización de la venezolana vigente, la actualización, perdón, de la venezolana, COVENI 1756, establece que debes calcular con secciones agrietadas en función al estado de cedencia del acero de refuerzo al momento del evento sísmico. Entonces, las cosas ya en algunas normas actualizadas empieza a complicarse en qué factores realmente utilizar o en qué fracciones de inercia en comparación a las brutas. Yo les voy a establecer el programa para que me permita contabilizar una fuerza sísmica en función a las propiedades reales que va a tener los miembros estructurales del concreto reforzado. Y esto se lo dejo ahí como, como paréntesis para lo tomen en cuenta y revisen de repente otros aspectos normativos. Y realmente esto es lo que le quería mencionar mediante los métodos de análisis. Se verifica que los diafragmas tengan la rigidez y resistencia suficiente para asegurar la distribución antes mencionada. En caso contrario, se toma en cuenta su flexibilidad para la distribución de las fuerzas sísmicas. Entonces, para el modelo del análisis, da 3 ítems. Dice, el modelo estructural incluye la tabiquería que no esté debidamente aislada. Entonces, si la tabiquería no está aislada, como en la mayoría de los edificios, debe hacerse un modelo tomando en cuenta la influencia de esa tabiquería. Si usted propone un aislamiento de esa tabiquería, entonces su modelo puede ser un esqueleto normal como el que vamos a mostrar dentro de un rato. Para los pisos que no constituyan diafragmas rígidos, los elementos resistentes son diseñados para las fuerzas horizontales que directamente les corresponden. En los edificios cuyos elementos estructurales predominantes sean muros, se considera un modelo que toma en cuenta la interacción entre muros en direcciones perpendiculares, es decir, muros en H, muros en T y muros en L. Esto también genera una complicación desde el punto de vista de cálculo manual, pero ya los programas de última generación los resuelven fácilmente. Para la estimación del peso sísmico, es un concepto generalizado, toma en cuenta el 100% de las acciones permanentes más un porcentaje de la acción variable, que ese porcentaje de la acción variable lo define el uso. Por ejemplo, si estoy en una categoría de edificio común, C, se toma el 25% de la carga variable. En estructuras de tanque, silo y estructuras similares se considera el 100%. Muy importante, dicen azoteas y techos, en general se toma el 25% de la carga viva. Acá por lo menos normas como la venezolana, si el techo no es accesible, tomamos en cuenta el 0%, es decir, no hay nadie montado ahí arriba. Si el techo es accesible, bueno, dependiendo del uso que tenga el techo, hay que asemejarla a un porcentaje como tal.